Bueno, en el día de la fecha vamos a tratar de entrar en la esencia de lo que llamamos nosotros trastornos adictivos. Acá es a donde podemos decir que es un campo médico, donde la medicina verdaderamente avanzó en estos últimos años, de 10 años, muchísimo al empezar a poder conocer las relaciones de las zonas inconscientes con las racionales y las zonas que tienen que ver con las zonas del deseo. Entonces, en la próxima diapositiva, esto que está acá es para diseñar la complejidad de lo que es esta enfermedad. Esta enfermedad tiene, por un lado, una dimensión social que está representada en esas múltiples pelotitas, todas las interacciones sociales, o sea, laborales, culturales, ambientales, tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con la familia, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la marginalidad, etc. Todos los elementos sociales intervienen en forma intensa en esta enfermedad. Cada pelotita de estas sería un factor dentro de la dimensión social. Pero si nosotros agarráramos una de esas pelotitas, y diríamos, bueno, dentro de esa dimensión tratemos de estudiar además la dimensión biológica, y nos encontramos también con un mundo inmenso dentro de la que es dimensión biológica. Y esa dimensión biológica en el ser humano tiene la particularidad de ser 3 en 1, es decir, una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión trascendental. Si no hacemos un programa que mire estos 4 ítems, la dimensión social, la dimensión biológica, ya la persona con sus 3 dimensiones, biológica, psicológica y trascendente o espiritual. Si no hacemos un abordaje en las 3 dimensiones, el resultado no va a ser mucho más positivo de lo que podría ser usándolo en todas sus dimensiones. Y por último, tenemos que remarcar, como ya hemos venido diciendo, que en este tipo de enfermedad la dimensión trascendental es la que está mellada desde su primera infancia. Entonces, una dimensión que hay que tener mucho cuidado al acompañar, no solo en el proceso de recuperación, sino todos los procesos que vienen posteriormente a la rehabilitación y reinserción social, la próxima. Entonces, los trastornos por consumo se los define directamente por ser un trastorno que se caracteriza por haber alteraciones en el pensamiento, en la conducta, en los estados de ánimo, en la biología y en sus actitudes, y que indican que estas alteraciones van produciendo consecuencias severas en su funcionalidad, pero a pesar de ello la persona sigue consumiendo y, es más, aumenta el consumo con el tiempo. En la próxima vemos una línea que ya es una clasificación internacional que se la sigue teniendo en cuenta, y se ponen 10 clases de sustancias de capacidades adictivas. Como ustedes podrán observar, el alcohol está, a pesar de ser que podría ser un depresor, está en forma particular porque tiene características específicas. La cafeína, que sabemos que es adictiva, también tiene su lugar muy específico como elemento adictivo. El cannabis también, a pesar de tener propiedades psicodislépticas y depresivas y ansiolíticas, está separado porque no se pueden comparar con otras sustancias, y caemos en el gran grupo de los opiáceos, a donde están los derivados del opio, como la marihuana, como la morfina, y los opiáceos sintéticos, que se vendrían a ser desde remedio, que lo encontramos en algún tipo de fármaco que se usan de venta casi libre, y otros opiáceos como la novocaína, por ejemplo, que tanto derivada también, pero sintética del opio.
El tabaco en sí mismo, otra sustancia que no puede ser comparada, por lo tanto tiene su ubicación personal. Los hipnóticos son muy muchos y como su nombre lo indica, son aquellas sustancias que se usan para producir sueño. Los alucinógenos, que son aquellos que producen alteraciones de la percepción. Los ansiolíticos, que son los remedios que las personas usan para bajar la ansiedad, pero más lo usan para dormir, que no es para eso su uso específico, pero lo usan para eso. Los inhalantes y los estimulantes. Estos serían los 10 grupos de sustancias reconocidas internacionalmente que tienen la potencialidad de producir graves adicciones. Ahora bien, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno habla de sustancias, tiene que hablar, por un lado, de lo que llamamos trastornos relacionados con la sustancia, y ahí estamos hablando, por un lado, el efecto farmacológico que tiene esa sustancia y cómo altera el organismo y cómo actúa sobre un lugar específico del cerebro que se llama el placer, pero dentro de eso cómo produce lo que llamamos refuerzo del comportamiento y altera la producción de recuerdos asociados al consumo. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque es la forma en que actúa la droga. Me refuerza el comportamiento de consumir y hace que la producción de los recuerdos del consumo se guarden en lugares inconscientes, y esto es sumamente importante de recordar, porque hay veces que los llevamos a los chicos a lugares pensando que ya están recuperados, como sería por ejemplo el boliche, y pretender que el chico no se le despierten fuertes sentimientos de consumo por solo hecho de sentir la música y vivenciar el contexto del boliche. O sea, es muy importante tener este elemento a la hora de relacionarlo con la sustancia. La próxima, vemos el sistema de recompensa que decíamos recién, que están actuando en forma muy poderosa para hacer que la memoria y el aprendizaje asociado al consumo, junto con el contexto, se guarden en esa memoria. Y especialmente en un lugar que es el del deseo, que es el sistema dopaminérgico mesolímbico, porque es el nombre que nosotros los médicos le damos a ese sistema específico del placer. En la próxima vemos la diapositiva donde simplemente nombro el tema que tiene que ver el núcleo accumbens, ¿no es cierto?, que es a donde está la parte esa donde se elimina, se vuelca la dopamina, y el área tegmento ventral, que es la responsable de llevar todas las vías para ese lugar. Y luego la zona de la amígdala, que también quiero que la miren porque es la parte donde la reactividad emocional toma el timón de la vida de esa persona. Y en vez de agarrar las líneas rojas que vemos ahí, que van al lóbulo frontal, el dominio de la persona, el CDS perdió la capacidad de obrar bien, quedó esclavizado por el sistema del centro de la diapositiva. La próxima vemos que el uso crónico de esta sustancia, que ha ido produciendo, se ha ido deformando, si sería la palabra, la neuroplasticidad. Es decir, la neuroplasticidad, en vez de actuar en una forma que ayude al bienestar de esa persona, esa neuroplasticidad está actuando en la complicidad de la enfermedad. Es decir, se está reformulando el cerebro nada más que para esclavizarlo más al ser humano, y para que cada vez se refuerce más el deseo por la sustancia, y la capacidad volitiva de la persona para tomar distancia de ese consumo se vuelve prácticamente mínima. Y de ahí la incapacidad no solo de dejar la sustancia, sino de no poder evitar volver a consumirla. En la próxima tenemos los trastornos ya relacionados con la sustancia. Y ahí simplemente quiero decir dos cosas. Cuando hablamos de trastornos relacionados con la sustancia, tenemos una parte que son los efectos que produce la sustancia. Tanto cuando uno está intoxicado, como cuando de golpe sale la sustancia en nuestro cuerpo y produce lo que llamamos síndrome de abstinencia.
Y esos dos elementos tenemos que conocerlos. Tenemos que conocer que cada sustancia produce una determinada intoxicación y cada sustancia produce una determinada abstinencia. La próxima, por favor. En la otra, que es trastorno por consumo de sustancia, es la adicción. Es decir, es un trastorno, como hemos dicho como hemos definido la enfermedad, que la persona sigue consumiendo la sustancia a pesar de todos los problemas que este consumo le trae. Es el trastorno por consumo, o sea, la palabra de adicción. En la próxima tenemos ya cuáles son las características que va quedando en las personas que consumen. Aquí tiene que ver también mucho el perfil de vulnerabilidad de la persona antes de empezar a consumir y también todos los elementos que leíamos biológicos y sociales que influyen en el consumo. Pero esto que estamos por mencionar está en todo, en mayor o menor medida de acuerdo a los factores de vulnerabilidad que hemos mencionado. En todo ello queda la preferencia por opciones de alto riesgo, es decir, no pueden medir la dimensión de lo que planifican. No pueden medir los riesgos y los beneficios. Por eso es que hacen castillo en el aire y por eso es que después de su recuperación encaran proyectos que terminan en tremendo fracaso y muchas veces son ocasiones de volver a recaer porque se siente que en la vida no tienen capacidad para realizar su sueño. El segundo, incapacidad para evaluar la probabilidad de recompensa o castigo cuando eligen algo. Es decir, cada vez que tienen que evaluar con la corrección de lo vivenciado para corregir estrategias, no la pueden hacer. No la pueden hacer y repiten obcecadamente lo que están tratando de algo que le dé beneficio. Me acuerdo un muchacho que salió del consumo y ¿qué puso en la puerta de su casa? Se dedicó a vender hoja de coca, puso toda la propaganda que él vendía hoja de coca y a todo el mundo en Facebook y en todos lados ponía que pasen por su casa para que él vendía hoja de coca. Obviamente que todos los compañeros que iban a la casa iban drogados y obviamente sabemos cómo ha terminado la historia. Después tienen un problema de que cuando logran algo se sienten tan eufóricos que parece paradójico, pero el primer pensamiento que se le ocurre es que eso merece un festejo. Y cuando ellos piensan que merece un festejo es porque están por consumir. El otro elemento es que en estos chicos durante el tratamiento hay que evitar lo que llamamos castigos, porque todo castigo en ello crea una resistencia al castigo y un alejamiento del deber ser, es decir, se ponen más rebeldes, insensibles al castigo y responden con más agresividad o con más conducta a la que uno trató de reprimir. Y después los otros son funciones cognitivas, que eso es parte de la atención, la memoria, etc. Y por último ya lo que llamamos desinhibición, es decir, no pueden controlar sus impulsos. Ya para terminar, y para que no quede solamente el tema como adicciones en cuanto al hecho de que estamos hablando de sustancias, tenemos que aclarar que hay muchos otros tipos de adicciones, nada más que, si bien alteran el sistema de recompensa de manera parecida a la droga, pero la parte que tiene que ver con las conductas y las actitudes, si bien dañan el sistema familiar, no hay el daño orgánico en el cerebro, ni tanta disfunción frontal y tanta problema de reactividad emocional como necesitan las otras enfermedades. La próxima, por favor. Y las otras que se llaman adicciones comportamentales, que si bien no todas se han puesto en la clasificación internacional de psiquiatría, ya los trabajos van mostrando que en las próximas clasificaciones van a estar, que son las comportamentales, y dentro de eso tenemos la adicción al sexo, esa sí está reconocida, la adicción al ejercicio,
la adicción a las compras también está reconocida, la adicción a determinados alimentos todos los conocemos, la adicción a internet, esa falta todavía, y la adicción a la pornografía infantil y a la ludopatía virtual. En fin, como vemos, son adicciones comportamentales que falta sistematizarlas, que es el problema, y ahí ya ponerlas en la clasificación de las enfermedades adictivas.